buenos días a todos. Me da gusto saludarlos. Bienvenidos a este iTalks. Como todos los miércoles, 9 de la mañana, estamos aquí compartiendo sobre temas de innovación con expertos nacionales e internacionales que nos acompañan y nos comparten sobre las tendencias, sobre metodologías, sobre algunas herramientas y tips para mejorar la innovación en nuestra carrera, en nuestra profesión, en nuestra empresa, y también establecer contacto con otros profesionales que están interesados en el tema de innovación, que nos acompañan tanto en las sesiones en vivo como en nuestras sesiones de LinkedIn, donde transmitimos eh, nuestras, eh, todas nuestras charlas. Y bueno, el objetivo de estos eventos es compartir con ustedes de una manera tipo conversatorio, en donde podamos conocer más a detalle sobre la experiencia de estas personas que nos acompañan, invitados especiales como el día de hoy que tenemos a Edwin. Ya tendré la oportunidad de presentarlo. Sin embargo, pues quiero como darles el contexto que en, en estas charlas de iTalks siempre estamos en la búsqueda de democratizar el concepto de innovación y que podamos hablar sobre el tema de la misma manera en la que se habla en diferentes países del mundo, y nosotros como representantes del Global Innovation Management Institute aquí en México y operadores de los procesos de formación de competencias de innovación, pues hemos encontrado que esta es una manera muy interesante de poder transmitirles conocimiento y experiencia de expertos en el mundo en el tema de innovación. Nos acompaña también aquí Luis Arandia, que es nuestro coanfitrión. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto tenerte de nuevo. Y bueno, sin más, me gustaría dar inicio a la conversación del día de hoy. Es muy importante comentarles que en este espacio exploraremos las claves para implementar las estrategias innovadoras que nos permitan destacar en el mercado, acelerar el crecimiento de nuestra empresa y generar un impacto significativo en la industria en la que nos desenvolvemos. En este espacio queremos que descubras cómo crear un ambiente propicio para la creatividad y la experimentación, y cómo identificar esas oportunidades de innovación para llevar tus ideas disruptivas o revolucionarias al éxito, que es una de las cosas que el día de hoy nuestro invitado especial nos estará comentando al respecto. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a nuestro invitado, que es Edwin Bernal. Él es un estratega de negocios, analista y líder innovador con más de 18 años de experiencia profesional. Es cofundador del Cambio Móvil S.A. en Colombia, Inversiones Usaquén Ltda. En Costa Rica y Energy Elite en Hong Kong. En esta última compañía, él fue el director del Departamento de Innovación, Investigación y Desarrollo. Edwin ha sido consultor en empresas en Asia, Europa, Oceanía, América, en innovación, marketing, comercio internacional, consultorías técnicas y financieras. Con iExcel, que es el operador de Gimme Institute en diferentes países, pues ha sido consultor de 40 grandes empresas en Colombia, como Pactos por la Innovación en Colombia, el Eje Cafetero el 2017 al 8, en Cartagena, en Cundinamarca, Atlántico. Ha tenido una gran experiencia en la implementación de programas de innovación en Colombia. Para darles un poco de contexto, Colombia, teníamos aquí un invitado especial la semana pasada, de la cual terminamos ya la primera generación de profesionales en innovación certificados. Nos decía que justamente Colombia, en este lapso de 7, 8 años, logró subir del lugar 15 al número 4, que igual, Edwin, si nos platicas un poquito, eso sería también genial. ¿Cómo es que en el índice global de innovación Colombia logró esto? Obviamente,
alineado al tema que tenemos hoy, ¿no? Él ha sido coordinador del programa Alianzas por la Innovación 2018 en algunas cámaras de comercio, como en este caso Manizales. Es administrador de empresas, especialista en gerencia financiera, auditor, líder en sistemas de gestión de calidad, certificado como un Chief Innovation Officer por el Global Innovation Management Institute. Esto quiere decir que Edwin es un gran invitado especial, decano del Global Innovation Management Institute en esta sesión, a lo cual, Edwin, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por supuesto, pues adelante con tu presentación y vamos a estar aquí muy pendientes de poder compartir las preguntas del público e iniciar esta charla. Muchas gracias. Hola David, muchas gracias y buenos días a todos. Quedé cansado con esa presentación. A veces no se acuerda uno que tantas cosas ha hecho y me devolviste muchos años atrás. Y bueno, sí, lo que dices, y como para dar contexto, llegué a la parte de consultoría por accidente, porque toda la vida he sido emprendedor desde que estaba en la universidad y empecé proyectos de investigación y desarrollo, después fui docente y de ahí ya me engancharon para la parte de consultoría. Entonces yo creo que eso es un valor muy importante para toda la gente que está en el sector real, es compartir las experiencias de lo que hace día a día, porque eso es lo que realmente forma. A veces tratamos de seguir muchas técnicas y muchas metodologías de libro y no nos damos cuenta que lo que realmente funciona pues está en la calle y sale de la iteración de lo que le sirve a uno y no le sirve a los otros. Y más o menos esa es la introducción de lo que es el Global Innovation Management Institute. Nosotros, digamos que no tenemos una metodología al pie de la letra, sino es un marco de referencia y un marco de trabajo que hemos recogido las experiencias de muchos empresarios, con empresas de diferentes tamaños, y recogemos lo que funciona y lo que no funciona. Tanto así que la innovación se convirtió en un estándar internacional, es decir, ya no hay que inventar mucho, hay un estándar con una lista de puntos que si uno los sigue de manera juiciosa y concienzuda, llega a resultados muy fácilmente, evitando cometer errores que ya cometieron otros y tratando de hacer las cosas de una manera, digamos, más fácil, aprendiendo. Voy a compartir mi pantalla cada día. Como para empezar la charla, por favor, Sí, me interrumpes ok. cuando necesites, cuando quieras, eh, cuando quieras agregar algo. Muchas gracias. Entonces, es una pregunta muy común de por qué hay unas empresas más innovadoras que otras o por qué la innovación sucede más en unas empresas o no y por qué hay unas empresas, como tú decías, en Colombia que tienen un ranking de innovación más alto. Y lo primero que yo te puedo decir es que lo que tenemos que hacer es definir la innovación. Cuando nosotros hacemos proyectos de consultoría en empresas grandes, es decir, empresas con juntas directivas de 10, 15 o 20 personas, y reunimos las 20 personas que dirigen la empresa en sus mandos altos y medios, y les preguntamos qué es innovación, todos tienen definiciones diferentes de innovación. Unos dicen que innovación es acceso tecnológico, que innovación es inteligencia artificial, que innovación es investigación y desarrollo. Y entonces si te pones a pensar en una empresa donde tenemos 15 áreas o 15 departamentos, donde hay jefes intermedios y todos tienen definiciones diferentes de innovación, pues va a ser muy difícil que la innovación funcione. Entonces, lo que el gobierno colombiano empezó a hacer hace unos años, más o menos hace 15 años, fue a estandarizar la innovación desde un marco de referencia gubernamental y decir, para el gobierno de Colombia esto es innovación y las empresas que sigan este proceso de innovación les vamos a ayudar económicamente para que ejecuten sus proyectos. Entonces, han habido, con nosotros han trabajado, yo creo que alrededor de unas 1.300 empresas y han habido otras consultoras internacionales. Yo creo que el número de Colombia puede superar las 10.000 empresas que han implementado innovación desde un marco de referencia, digámoslo, estandarizado globalmente. Entonces, cuando hablamos de innovación y ustedes quieren implementar innovaciones en sus organizaciones y en sus empresas, lo primero que tienen que definir es por qué quieren innovar y por qué necesitan innovar en su compañía. Eso va a crear, digamos, no solo conciencia, sino urgencia, para que todo el mundo vaya hacia la misma parte. Si solo los líderes quieren hacer las cosas de manera diferente, pero los equipos no quieren trabajar, va a ser muy difícil.
Si solo los equipos quieren conseguir resultados, pero no tienen el apoyo del líder, también va a ser muy difícil. Luego tiene que ser un consenso en la organización de decir qué es innovación para nosotros y qué es lo que queremos hacer y por qué debemos hacerlo. Entonces, eh, si nosotros empezamos a mirar la definición de innovación y sentamos la junta directiva, ustedes en sus empresas, sus equipos de trabajo, piensen en lo siguiente. Pregunten, si sus equipos de trabajo son de 5, 6, 7, 8 personas, pregúntenle a esas 8 personas qué es innovación. Lleguen a un acuerdo de qué es innovación y lleguen a una definición conjunta de innovación. Desde el Gini y en el estándar internacional, la innovación es el resultado de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas de nuevas formas, pero sobre todo de crear y capturar el valor de eso que hacemos diferente. Si nosotros hacemos actividades nuevas, pero no capturamos el valor, es decir, no nos afecta el flujo de caja, no es una innovación, sino simplemente es una buena idea o un proyecto. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, pues no estamos haciendo innovación. Entonces hay unas características claves para diferenciar qué proyecto es innovación y qué proyecto es mejora continua. Innovación son proyectos nuevos que crean competencias nuevas, que generan un nuevo valor y que los estamos haciendo nosotros de una nueva manera. Pero la innovación no necesariamente tiene que ser en productos y servicios. Y eso es lo primero que tenemos que llegar a un acuerdo en nuestras empresas y nuestras organizaciones. La innovación puede ser en la parte productiva, es decir, utilizar nuevas tecnologías, adquirir nuevas capacidades, comprar nuevos activos que no teníamos. Eso es innovación si es nuevo para nosotros. Es decir, si hay una máquina que existe en Tailandia, en Filipinas, en Corea, en China, que reduce mis costos de producción en un 10% y con eso mejoro mis procesos y yo no tenía esa máquina la puedo considerar una innovación para mi empresa. Innovación es oferta, nuevos productos y nuevos servicios, que es lo que usualmente nosotros tenemos dentro de nuestra definición de innovación. La innovación son nuevos canales de distribución. ¿Cómo llego a las personas con mis productos y mis servicios de nuevas maneras? ¿En qué ocasiones me están buscando y generar ocasiones nuevas? ¿En qué ubicaciones estoy geográficamente y buscar ubicaciones nuevas? ¿En qué canales de distribución utilizo en mi empresa y buscar nuevos canales? Y nuevos mercados para productos o servicios existentes, nuevos clientes generando nuevas experiencias o nuevas necesidades. El mismo producto puede satisfacer diferentes necesidades y atiende diferentes mercados. El ejemplo de la telefonía móvil y los teléfonos celulares. La telefonía móvil y la comunicación es la misma comunicación, pero hay una estrategia de mercado para un estudiante, hay una estrategia de mercado para una ama de casa o un señor que esté en la casa, para personas de la tercera edad, para empresarios con paquetes de datos. Entonces ahí podemos ver que un mismo producto, un mismo servicio tiene innovaciones en su distribución, en su oferta y en su mercado, y la innovación es transversal en toda la cadena de valor. Luego, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que la innovación no depende de una persona o de un equipo, sino que la innovación debe ser del ADN de la organización. Los líderes de las organizaciones deben promover que la gente piense diferente, que promueva cosas diferentes y sobre todo tener canales de comunicación claros para escuchar lo que el cliente interno y lo que el cliente externo tiene que decir, lo que los proveedores tienen que decir y empezar a recoger todas esas ideas para volverlas y para materializarlas. Entonces, cuando nosotros empezamos y alineamos innovación desde esa perspectiva, que tenemos en la organización una definición, que sabemos a dónde vamos, pues es muy fácil empezar a crear una estrategia para crear un modelo de innovación que me genere innovación. Entonces, estamos en nuestra organización y llegamos al acuerdo, para mí innovación es esto y lo voy a hacer en mi cadena de valor y yo en mi empresa o mi empresa quiere ser hacer innovaciones incrementales o innovaciones disruptivas. En producto y servicio quiero ser disruptivo, en procesos quiero ser incremental. No necesariamente tengo que jugar a lo mismo en toda la organización, puedo tener diferentes roles. Pero es importante que el equipo entienda y comprenda qué tipo de innovaciones buscamos, porque de lo contrario nos vamos a llenar de proyectos que no son atractivos para la gerencia o no cumplen con la visión estratégica, pero si el resto de mi equipo de trabajo o el resto de mis empleados no saben cuál es mi visión estratégica, pues de pronto me va a llenar de proyectos disruptivos cuando yo lo que quiero son cosas incrementales, o me van a llegar proyectos incrementales cuando yo quiero ser disruptivo. Entonces, lo primero para que la innovación funcione es una comunicación clara. Y de eso se trata
lo que vamos a hablar. ¿Por qué es importante un sistema de innovación? Precisamente por eso, porque me evita estar dando botes y estar dando tumbos y me permite tener un mapa claro de qué es lo que quiero, cómo lo quiero, por qué lo quiero, cuándo lo quiero y cuáles son los recursos que yo voy a utilizar. Porque es importante tener un sistema de innovación. Primero porque si tengo procesos organizados y gente capacitada mirando y haciendo prospectiva, voy a gestionar la incertidumbre más fácilmente. Me puedo anticipar un poco a los cambios que hay medioambientales, sociales y políticos y tener un plan A, un plan B y un plan C. El mayor dolor de cabeza que tenemos los emprendedores o las empresas pequeñas en Latinoamérica, mentiras, en el mundo. Yo estoy viviendo en Europa y la situación de las empresas familiares y las pequeñas empresas y los emprendedores acá es la misma. El 90% del tiempo lo absorbe el día a día y no tienen tiempo para planear o pensar estratégicamente en el futuro porque tienen que preocuparse de lo que hacen. Y esa parte operativa los absorbe tanto que no pueden gestionar la incertidumbre. Cuando les llega una pandemia no saben qué hacer porque nunca la vieron venir y nunca se prepararon para eso. Si yo tengo un sistema de gestión de innovación, genero crecimiento organizacional, genero unos ingresos, digamos, sostenibles en el tiempo y me vuelvo más competitivo porque me vuelvo más flexible, que es el éxito de los chinos. La flexibilidad en los procesos nace de administrar en escenarios. Si yo tengo un escenario A, un escenario B y un escenario C, plausibles y posibles, y para cada escenario posible dentro de los próximos 5 años, yo tengo planes diferentes, pues voy a ser un poco más competitivo porque sé qué es lo que debo hacer. En Latinoamérica, por ejemplo, que nuestra competitividad depende del 50 o el 60% del gobierno local. Si es un gobierno de centro, de izquierda, de derecha, etcétera, hacia dónde se va a mover la balanza en los contratos públicos, en lo que yo busco, pues si yo sé navegar esa incertidumbre y tengo planes, pues la innovación me va a servir para acelerarlo. Reduzco los costos porque estamos hablando de economías circulares, por ejemplo, soy más productivo, más eficiente y eso le pega a mi EBITDA porque generar más utilidades no solo lo hago generando más ventas, obviamente lo hago reduciendo mis costos de producción, somos más sostenibles y resilientes, creamos mayor satisfacción en nuestros clientes porque los escuchamos y le damos lo que ellos quieren, sostenemos un portafolio, el personal de la organización está comprometido, atraemos socios, etcétera, etcétera. Luego, estar a la vanguardia en la innovación es importante y acá es clave resaltar que cuando yo necesito un socio para mi empresa o quisiera vender mi empresa, muy difícilmente yo voy a vender mi empresa diciendo estos son mis activos. Tengo 4 computadores, 4 camionetas, 3 máquinas, una estampadora, un edificio, porque digamos que la valoración de los activos está en un balance. Pero lo que realmente le da valor al socio para invertir o me da el valor de vender la empresa es decirle, mira, yo estoy haciendo esto y estos son mis productos o servicios, pero en 3 años voy a lanzar esto, en 4 años voy a lanzar esto, estoy haciendo alianzas estratégicas para hacer eso. Es decir, que la visión y la proyección que yo tengo a futuro es lo que le da un valor a la empresa. Y ese portafolio de innovación yo lo puedo traer a valor presente neto para valorar mi empresa. Por eso es que las acciones de las empresas más innovadoras suben tanto, porque yo quiero invertir en una empresa que me va a llevar a Marte. Yo quiero invertir en una empresa que va a hacer minería en la Luna. Yo quiero invertir en una empresa que va a tener autos eléctricos en 10 años. Entonces, cuando yo miro hacia el futuro y la gente sabe que yo miro hacia el futuro y me comprometo con el futuro, pues confía en mí y pone su dinero en esos proyectos y es más fácil para mí apalancarme financieramente para salir adelante. Luego, ¿es fácil hacer innovación? Digamos que no es fácil, pero hay un roadmap, hay un mapa que puedo seguir para evitar cometer muchos errores desde la manera organizacional. Lo primero es diferenciar la innovación de una actividad. La innovación no es una actividad, la innovación es un proceso. La innovación es el resultado de un proceso, pero yo no puedo llamar innovación a una actividad porque saqué un producto o servicio nuevo. Se llama sistema de innovación cuando es sostenible, es decir, cuando yo lo hago una y otra vez y otra vez y otra vez, pero lo hago de manera costumbrista en mi empresa, es parte de mi cultura. Y para que la innovación sea parte de la cultura, tengo que empezar a hacer unos pasos que están claramente delimitados. ¿Cómo hacer que mi empresa o mi organización o mi área de negocio tenga un modelo de innovación no solo que genere resultados disruptivos, sino que sea sostenible en el tiempo? Atacamos 9 puntos diferentes en 3 categorías. 3 puntos por categoría.
Debo tener una estrategia clara de innovación que está alineada a la estrategia organizacional. Segundo, debo pensar si después de delimitar mi estrategia, tengo la capacidad de cumplirla. Y lo tercero, si estoy midiendo mi avance o no. Y voy a hacer un ejemplo eh, con equipos de fútbol, que todos hablamos de fútbol. Digamos que somos los seleccionadores o el director técnico de una selección de fútbol, en este caso de la selección mexicana de fútbol. Entonces me ponen una meta y la meta es quedar en los 3 primeros puestos del próximo Mundial de Fútbol. No me pregunten dónde es, porque no tengo ni idea, no sé de fútbol, pero lo tomo de ejemplo. Ya tengo una meta clara y yo sé que mis directivos, que son los que van a poner la plata, yo sé que mis clientes y stakeholders, que es todo el pueblo mexicano, me pusieron una meta y la meta es estar en los 3 primeros puestos del próximo Mundial de Fútbol que se va a jugar como seleccionador. Entonces yo empiezo a decir, ok, ¿por qué queremos hacer esto? Porque queremos poner a México en el panorama internacional, porque queremos vender tiquetes, porque queremos hacer esto, porque no lo hemos hecho, ta, ta, ta. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en el Mundial? Y empezamos a aclararlo, ahorita lo vemos más detenidamente. Entonces, yo como directivo, como director de innovación, acepto la estrategia y digo, listo, yo sé qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Pero para eso necesito primero que me dé dinero para pagarle a los jugadores, poder tener guayos, poder tener balones, poder tener canchas, poder tener implementos, poder tener personal, necesito recursos, necesito viajar, necesito hacer entrenamientos. Entonces ya hago la lista de requerimientos, porque para cumplir con la estrategia debo tener cosas que me faciliten llegar a ese cumplimiento de la estrategia. Y por último, necesito personas que sepan medir si voy avanzando. Es decir, necesito jugar contra la selección de Colombia, contra la de Perú, contra la de Ecuador, contra la de Estados Unidos y empezar a ver qué tanto voy mejorando, si mis defensas están actuando bien, si mis delanteros están actuando bien, si mis jugadores están rindiendo más físicamente o no. Y de acuerdo a esas mediciones, ir viendo si me estoy acercando a mi objetivo o no me estoy acercando a mi objetivo para poder hacer ajustes. Si no hago lo que estoy haciendo acá, es muy difícil que yo consiga lo que me planteé llegar y eso es la innovación en una organización. Ponerme una meta clara, mirar si soy capaz de hacerlo para hacer lo que necesito y empezar a medir. En el trasfondo de todo está el liderazgo. Si los jugadores no confían en su seleccionador y en su director técnico, no van a trabajar. Si el director técnico no confía en sus jugadores, no van a trabajar. Luego tiene que haber una cultura en donde todos compartan la misma meta. Si los jugadores no quieren jugar por más plata que le den, no lo van a hacer. Y si el seleccionador no quiere llegar a los partidos y no quiere entrenar al equipo, por más que los jugadores y todos los mexicanos quieran, no va a suceder. Entonces es un compendio de que todo sea una armonía y todo armonice. Primero, tenemos que crear una razón de cambio en la estrategia, un propósito convincente. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Y acá en la organización empezamos a hablar claramente y empezamos a darle números. Lo tenemos que hacer porque queremos ganar el 45% del mercado de Estados Unidos. Lo queremos hacer porque necesitamos matricular 45,000 alumnos en el nuevo semestre. Necesitamos hacerlo porque la competencia nos quitó el 25% de mercado. Entonces, ¿por qué necesitamos innovación? Y empezamos a poner números. ¿Por qué ponemos números? Porque lo que se mide se puede controlar y lo que se controla se mejora. Lo que no se mide no se controla. Y esas son mis primeros entregables y mis primeras estrategias y ahí empiezo a medirme. Entonces creo un propósito de cómo lo tengo que hacer. Este propósito, digamos que lo definimos en estas imágenes, lo que les estoy hablando es muy global, y empiezo a mirar por qué mi empresa quiere ser innovadora, porque mi entorno cambia, porque la competencia me gana, porque mis clientes me exigen más resultados, porque mis ejecutivos son ambiciosos, le damos una razón que apasiona. Segundo, empezamos a crear métricas. ¿Cuánto quiero crecer? Yo no puedo decir, la innovación me va a hacer mejor. Es decir, que si en el 2023 vendo $1 millón, en el 2024 vendo 1,050,000, vendí más, estaría cumpliendo la meta. Pero si yo digo, la innovación tiene que darme el 40% más de mi portafolio, ya tengo un número para medirme. Entonces tengo que empezar a medirme. ¿Cuándo quiero lograr esos objetivos? ¿En 2 años, en 3 años, en 4 años? Y tengo que tener métricas y metas alcanzables y medibles. De esa manera sí, si funciona o no funciona. Y lo tercero es que la innovación debe estar enmarcada.
¿Quiero innovar en México o quiero innovar en Centroamérica o quiero innovar en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica? ¿Quiero innovar en América y en Europa? ¿Quiero innovar en todo el mundo? ¿Dónde me están interesando los proyectos? Yo no le puedo decir a un equipo de innovación, necesito nuevos productos y servicios. ¿Para dónde? ¿Para el Estado? ¿Para el departamento? ¿Para el país? ¿Para la región? Donde entonces lo primero es que necesito empezarlo a marcar. ¿Quiero innovaciones incrementales o disruptivas? ¿Quiero salirme de mi negocio o me interesa quedarme en mi negocio? ¿Me interesa asociarme o no? Entonces, lo primero estratégicamente es estos tres puntos. ¿Por qué lo debo hacer? ¿Cuándo y cuándo lo quiero? Y segundo, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Entre más quiera, más plata tengo que invertir. Ojo con eso. Yo no puedo decirle a mi empresa, estoy vendiendo 2 millones de dólares y quiero vender 25 millones de dólares en los próximos 3 años y quiero ir a todo el mundo, pero no voy a invertir plata. Tengo que invertir si quiero conseguir. Entonces, todo tiene que ser una armonía y tiene que ser un sistema que se comunique, que hable y que se cumpla entre sí. Ahora, lo segundo, cuando yo sé que quiero estar en todo América y la meta es en 5 años, entonces le digo a mi equipo qué es lo que quiero. Océanos azules. Quiero nuevos productos y servicios con base tecnológica, quisiera meter un pie en la industria del banco, me interesa meterme en las criptomonedas, les esbozo cuál es mi panorama para que ellos focalicen su atención y se centren y no se me dispersen. Quiero estar en un campo de juego o quiero salirme de mi campo de juego. Quiero estar en mi arenero o me quiero salir de mi arenero. Lo que le pasó a Cemex, por ejemplo. ¿Quiero ser solo fabricante de cemento o quiero invertir en empresas de distribución, en empresas de construcción, en empresas de contratación? ¿Hasta dónde le permito a mi equipo que piense para poder salir de la industria y poder quedar? Y tercero, es visualizar esas oportunidades. Si yo quiero crecer un 200%, un 150%, un 100%, no lo voy a conseguir con un solo proyecto. Necesito varios proyectos. Van a haber proyectos incrementales, proyectos disruptivos, proyectos en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. Entonces visualizo eso en mi túnel de innovación y ya puedo tener un panorama y cuando estoy en mi oficina veo y digo, ah, bueno, tengo 2 proyectos para lanzar en 3 meses, 2 para lanzar en 6, tengo este proyecto que puedo lanzar en España dentro de año y medio, esto lo puedo hacer en 4 años y ya veo un horizonte de tiempo. Y si ustedes financieramente lo quieren medir, los flujos de caja, los rendimientos de esos proyectos los pueden traer a valor presente neto y ya tendrían una evaluación de su portafolio de innovación. Pero necesitamos portafolios, es decir, no proyectos simples, no actividades simples, sino muchas cosas enfocadas en el tiempo. ¿Qué es lo interesante de tener un portafolio? Yo en este momento estoy trabajando en, en educación virtual con metaversos, por ejemplo. Nosotros tenemos educación con Jimmy y es educación, cursos virtuales, pero ya los vamos a hacer en el metaverso para estar un paso más adelante con inteligencia artificial, donde la persona le puede hacer preguntas a un avatar dentro del metaverso de tendencias, por ejemplo, y le conteste. Yo hoy estoy pensando lanzar ese proyecto en un año y lo tengo en mi pipeline en un año. Pero si hoy David me dice, Edwin, lo que tú dijiste del metaverso me interesa, pero tengo un cliente acá en México que lo necesita en 3 meses, pues yo lo muevo, dejo de hacer cosas que estoy haciendo en otras cosas y lo traigo para acá, enfoco mis recursos porque ya tengo un cliente. Entonces el portafolio tiene que ser flexible y me permite jugar de un lado a otro. Ahora, segundo, ya sé qué es lo que quiero, ya sé cuándo lo quiero y ahora tengo que pensar, ¿soy capaz de hacerlo? ¿Tengo con qué hacerlo? Y acá hay 3 criterios. El primer criterio es si tengo un proceso disciplinado para generar innovaciones disruptivas. Y este proceso es un proceso simple. ¿De dónde recojo las ideas? ¿A quién invito a generar ideas? ¿A quién invito a mis sesiones de ideación? ¿Lo hago yo solo con mi equipo de innovación o está interviniendo toda la empresa? ¿Hago innovación abierta? ¿Colaboro con universidades? ¿Tengo un chat con mis clientes, mis amigos y mis proveedores? ¿De dónde recojo mis ideas? ¿Cómo valido las ideas? ¿Cómo filtro las ideas? ¿Cómo prototipo? ¿Cómo hago iteraciones y cómo salgo al mercado? Ese proceso tiene que estar muy bien definido para que mi empresa lo pueda hacer repetidamente, sosteniblemente y lo pueda hacer muy rápido. Procesos que no pasan de la etapa 4, devuelvo hacia la 2, de la 2 a la 5, y eso me permite ser ágil, porque tengo un embudo constantemente. Entonces, si se dan cuenta, y tengo 5 etapas de mi proceso de innovación, voy a tener siempre proyectos en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, en la etapa 4 y en la etapa 5. Si veo que en la etapa 3 se está quedando vacía, pues acelero los de la 2 para que me suban a la 3, pero todo siempre se está escalonando. Es decir, tengo materia prima para seguir.
En este campo es donde ustedes utilizan Design Thinking, utilizan Agile, utilizan Scrum, no importa qué técnica utilicen, pero el proceso debe ser estructurado. Cuando ustedes ya tienen el proceso y salen personas de su empresa y llegan personas nuevas, es muy fácil darles la inducción para que entren a la innovación porque ustedes ya saben cómo hacerlo, ya saben si hacen divergencia con clientes, con estudiantes y tienen fechas. Tal fecha tenemos Open Innovation, tal fecha hablamos con David para hacer un Summit, un InnoLab con más clientes, etcétera, etcétera, y lo hacen repetitivo. Segundo, ¿qué personas trabajan en cada proyecto? Y estos son equipos. Trabajo con universidades, qué es lo que hace Gloria, qué hace Patricia, qué hace Felipe, mi equipo de innovación, cada cuánto se reúne, cuáles son las tareas de cada uno, quién es el líder de un equipo, quién está conectado. Necesito a David porque necesito que hable con Jimmy porque sé que hay una empresa, no sé, en Australia experta en nanotecnología y necesito hablar con ellos. Entonces necesitamos gente conectada, necesitamos gente experta y ustedes tienen que hacer su mapa de capacidades de acuerdo a su estrategia, qué capacidades les hacen falta. Y para mí, les hablo de mi caso, por ejemplo, para el metaverso, no tengo ni idea del metaverso, pero conocí a alguien que sabe mucho del metaverso, entonces no lo voy a contratar, sino hacemos una alianza para desarrollar el proyecto juntos. Y así voy gestionando el portafolio, poniendo tiempos y poniendo gente clave. Lo tercero ya son los recursos. ¿Qué necesito para cumplir? Y hago mi lista de proyectos. Para el proyecto 1 necesito estas personas, necesito estos activos, necesito este espacio, necesito este presupuesto. Para el proyecto 2 necesito que Armando viaje a Dubái a la feria y haga esta alianza. Para el proyecto 3 necesito una bodega de 60 metros cuadrados para poder hacer prototipos. No la voy a rentar, sino que voy a colaborar. Entonces hago una lista de recursos por proyectos, personas, espacio, tiempo y dinero para organizarlos bien y saber qué requiere y me empiezo a mover estratégicamente en cada uno de los proyectos. Y ahora lo tercero, hablamos de disciplina. Nada sucede si no tenemos la visión de un líder que nos impulse y nos saque adelante. Nosotros como líderes de procesos de organización y de procesos de innovación, tenemos que estar como estos jugadores. Tenemos que manejar el día a día cotidianamente, pero siempre mirando al futuro. ¿Qué necesita mi equipo? ¿Quién está sufriendo? ¿Quién está libre para hacer otras cosas? ¿Hacia dónde vienen las tendencias? ¿Con quién debería hacer una alianza? ¿Qué está haciendo mi competidor? ¿Qué está haciendo la competencia? Es una visión estratégica y el líder debe hacer eso más que preocuparse por el día a día. Y si el líder es exitoso, el equipo lo va a seguir. Si el líder no convence, es muy difícil que el equipo lo siga. Entonces hago una evaluación de liderazgo y miro cuáles son los líderes de mi organización para que la gente lo siga. Después empiezo a mirar la cultura de mi empresa. A mis empleados les gusta innovar, les gusta trabajar, están apasionados, están motivados, lo hacen por obligación, están convencidos de que este es el camino que deben seguir. Si están convencidos, apoyémoslos. Si no están convencidos, ¿por qué? Y la enseñanza acá es muy clara. Si el equipo no está comprometido, la innovación no va a suceder. Podemos tener la mejor estrategia, podemos tener todo el dinero del mundo, pero si el equipo no quiere trabajar, no va a pasar nada. Tenemos la mejor selección, los mejores jugadores, el presupuesto ilimitado, el mejor técnico, pero si los jugadores no quieren jugar, no vamos a ganar. Entonces, esta motivación tiene que ser consciente, por qué lo estamos haciendo y que toda la empresa se mueva hacia ese propósito general. Hay reglas escritas y no escritas, no vamos a hablar de esto para no asumir tiempo, pero no solo son manuales de funciones, sino son más detonantes y motivadores. Y lo tercero, y ya lo último, es lo que hablábamos de medir. La medición es importante porque si yo no mido, no puedo mejorar, ya les decía, y si yo no tengo planes de mejora, pues es muy difícil un crecimiento. Entonces, ¿cuántos proyectos tengo en prototipado? ¿Cuántos proyectos están en mínimo viable? ¿Ya cuántos están en manufactura? ¿Cuántos están en implementación? ¿Cuál es el valor de mi portafolio? ¿Cada cuánto estoy haciendo summits de innovación para generar nuevas ideas? ¿Cada cuánto me reúno con los equipos? Todo esto lo mido para poder controlarlo y poder ver la efectividad. Y acá tenemos que pensar mucho en el deporte y en el ejército. Es acondicionamiento físico. Si hoy corro 10 kilómetros, mañana puedo correr 11 y pasado mañana 12 y pasado mañana 13, pero tengo que hacerlo despacio, tengo que hacerlo con una manera programada. Esto en resumen, y es un resumen muy, muy corto porque estos son intervenciones, digamos, de 6 o 7 meses en una organización para tener todo listo, pero son los pasos mínimos para que la innovación funcione y la innovación fluya. Enseñanza que los quiere dejar. El liderazgo es la base de todo.
El equipo es el que lo mueve y la estrategia es la que nos lleva. Los recursos los puedo conseguir si el equipo es apasionado y la estrategia es clara. Si la estrategia no es clara, todos los recursos se van a desviar por diferentes partes. Entonces, la labor del líder es decirle a todo el mundo, para allá vamos, convencerlos de que me sigan y poder llegar a ese objetivo común y ir armando todo. Te dejo abierto, David, para preguntas o dudas. Y este es el modelo que implementamos en Gini. Esto es lo mismo que ustedes ven en la ISO 56000. Es algo que todas las empresas están haciendo y es como lo hacen las grandes empresas y lo hacen las pequeñas empresas. Obviamente hay cosas que no necesito siendo pequeño, pero sí lo debo contemplar. Excelente, Edwin. Muy, muy interesante, es la verdad, la manera en la que resumes el modelo que el Global Innovation Management Institute nos da. Yo quisiera como hacerte la pregunta de, ¿cuál ha sido como, o sea, bajaba a tierra en nuestro día a día? ¿Cuál ha sido tu reto más interesante en donde consideras que han sido como los puntos que no ayudan para lograr el modelo de innovación disruptiva? O sea, ¿qué son esos elementos que nos impiden lograrlo? Ya sabemos cuáles sí, que nos acabas de decir, ¿no? Un tema de equipo, un tema de estrategia, un tema de objetivos muy claros. Pero ¿cuáles son esos detalles en tu experiencia que te has encontrado que no te ayudan a lograr la innovación? Mira, el primero y en el que todos caemos es en la disculpa de la falta de tiempo. Y digo la disculpa de la falta de tiempo porque nunca nos va a sobrar el tiempo. El recurso más escaso y el más costoso es el tiempo. Luego, si nosotros seguimos diciendo que es que no tengo tiempo para reunirme, no tengo tiempo para innovar, no tengo tiempo para hacer prospectiva, le estoy sacando una disculpa porque ese es el recurso que hay que administrar y ahí está la sabiduría del liderazgo. Si yo tengo una muy buena idea y tengo un muy buen proyecto, se los expongo a ustedes y muy seguramente me van a dar el dinero que necesito si estoy en una ronda de inversión. Porque si la idea es buena, el proyecto es bueno y es convincente y es sostenible y es rentable, pues consigo los recursos. ¿Cómo hacerlo? Consigo cómo hacerlo. Pero tengo que dedicarle tiempo a hacerlo. Entonces, yo siempre doy este ejemplo. Yo no le puedo decir a mis hijos que se levanten y se duchen si yo me levanto y no me ducho. Si yo quiero alguien haga algo que yo quiero, tiene que ver que yo lo hago. No solo de la orden se van a mover. Es decir, yo no puedo llegar a mi empresa y les digo, señoras, señores, necesitamos proyectos de innovación, reúnanse y saquen de innovación. Yo tengo que dar el ejemplo en el liderazgo y tengo que sacar el tiempo. Entonces, ¿cómo gestiono el tiempo? Es una de las cosas más difíciles, pero de la que depende el líder. El líder más exitoso es el que sabe gestionar su tiempo y el tiempo del equipo. Tiene que darle tiempo al equipo para innovar. Yo no le puedo decir a mi equipo, necesito innovaciones disruptivas, pero háganlo en su tiempo libre. No, lo tienen que hacer en su jornada laboral. ¿Y cómo le saco tiempo en la jornada laboral? No sé, analice la cultura de su organización, vuelva más eficiente sus procesos, pero sáquele tiempo. Hay una estadística muy interesante, David. El 80% de los gerentes de pequeñas, medianas empresas y microempresas, empresas familiares, el 80% solo le dedica el 5% de su tiempo a planear el futuro. El 95% del tiempo lo dedica a las operaciones del día a día. En las empresas grandes, los directivos de empresas grandes dedican el 80% de su tiempo a pensar en el futuro y el 20% del tiempo a generar lo operativo. ¿Cómo vamos a competir cuando nosotros no le dedicamos ni siquiera el 5% a la planeación y los grandes sí lo dedican? Ah, es que ellos tienen tiempo. Pues haga lo mismo. ¿Cómo? No tengo ni idea. Busque pasantes de las universidades, robotice procesos, mire cómo se sale del operativo, pero el líder es el que tiene que estar mirando para adelante. Si no lo hacemos, y esa es la falla latinoamericana. Claro. Obviamente no es culpa de nosotros, pero nosotros vivimos al diario. Para Claro. pagar la renta, para pagar impuestos, para pagar salarios, para pagar sueldos. ¿Y usted cómo está? No, del trabajo hasta acá. Pero es que usted no debería estar trabajando en la fábrica. Usted debería estar reunido con el gerente de la otra fábrica jugando golf, haciendo negocios. Sí, pero es que si yo me voy, la fábrica no funciona. Entonces algo está mal.
Usted no tiene que estar en la fábrica para que la fábrica funcione. Usted tiene que estar jugando tenis y cerrando negocios y buscando proyectos. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros y eso es el dolor más grande, el tiempo. Súper. Excelente. Luis, ¿tienes alguna pregunta? Los demás, por favor, si tienen pregunta, es cuestión nada más que alcen la mano, activen su micrófono o nos la pongan en el chat. Y Luis, como coanfitrión, adelante, ¿tienes algún comentario, pregunta? Tu audio, sí es cierto. Hay Ya, que es que no permitir. tenía habilitado ahí el audio ni el video. Listo. Muchas gracias, Edwin. Una pregunta. ¿Cómo logras medir que después de una estrategia, después de implementar un sistema, cómo puedes decir que toda esa aplicación de metodología, ya una vez prototipando, validando en el mercado y que tuvo una cierta aceptación y pudieras considerarla una innovación, ¿cómo mides que un modelo de negocio es tan exitoso o, en cierto modo, cómo podrías garantizar que ese modelo de negocio se va a mantener en el tiempo o que va a generar un detonante de impacto dentro del ecosistema? Pues mira que no es fácil, sobre todo ahora como las cosas están cambiando tan rápido y tú ves que antes, digamos, innovaciones en el cambio de precios se demoraban 8, 10, 12 años en ocurrir. Amazon duró 10 años en cambiar el modelo de negocio de los libros. Airbnb demoró 3 años, 4 años en cambiar el modelo de negocio de la vivienda. Uber 3 años en cambiar el modelo de negocio de los taxis. Pero de todas maneras era tiempo. Ahora con inteligencia artificial, con todo lo que está pasando, el modelo de negocio cambia muy rápido. Lo único que yo te digo es que depende de las alianzas que tengas. Si tú piensas hacer todo, te va a quedar muy difícil. Esta es la época de las alianzas. Necesitas gente expertas en criptomonedas, necesitas socios expertos en desarrollo digital, necesitas socios expertos en prospectiva y hacer lo que ustedes tienen, ecosistemas donde todos nos podamos ayudar, porque ya es muy difícil que una empresa haga las cosas sola. Un modelo de negocio sostenible se mantiene si los canales de comunicación con el cliente están abiertos y si tenemos ojos afuera. Piensa en esto. El modelo de negocio de las universidades es el mismo desde hace 200 años, por ejemplo. Y la universidad no vio venir esto. Ahora Elon Musk dice, la universidad es para socializar. Usted puede aprender solo en línea viendo videos de YouTube. Y las universidades siguen siendo instituciones demasiado elefantes para considerarse cambiar, pero si no cambian en 2 años no existen. Sí o sí. Y no es ni siquiera la forma de enseñar, es el modelo de negocio. Y el modelo de negocio en una universidad no puede seguir siendo, voy a dar formación de 5 años. O sea, te voy a ser sincero, y es una duda que yo tengo y ustedes me la contestan. ¿A ustedes les parece sensato que en Colombia hayan maestrías de innovación de 2 años y medio? O sea, estamos hablando que la innovación es rapidez y enseño innovación en 2 años y medio. En 2 años y medio, cuando los muchachos se gradúen, la innovación ya no es lo mismo. Lo que vieron ahorita ya no es válido en 2 años y medio. Entonces el modelo de negocio evoluciona de acuerdo a evoluciona el mercado, pero ¿qué tan rápido tú ves el cambio? Si tú no lo ves, ¿qué tan rápido lo ven los que están al lado tuyo? Entonces, acá el éxito no está en ver el cambio, Luis. El éxito está en ser flexible para adoptar el cambio, pero tener gente afuera que me lo diga. Por eso son los ecosistemas y por eso lo que ustedes hacen es tan interesante. Lo interesante es que David no se da cuenta de lo que pasa, pero Luis le dice, David, está pasando esto. David dice, uy, sí, tenemos que cambiar, Federico, tú sabes hacer esto, tal. Y el ecosistema tiene que moverse. Tenemos que aprender a competir como medianos, pequeños y emprendedores con los grandes, porque es que no somos Tesla para tener departamentos de todo con expertos de todo, pero yo sí me puedo volver experto en algo y apalancarme en ese. Entonces, la respuesta está en los ecosistemas. Tú eres flexible y rápido para cambiar, pero el ecosistema te ayuda a mirar qué es lo que está pasando por fuera. Muchas gracias, Edwin. Y ya Dale, escuchaste, Luis. David. Escuche sus palabras de que tú estás acá y yo estoy viendo por acá. Edwin, fíjate que aquí nos pregunta Roberto, mencionaba sobre el proceso
en Latinoamérica que no hacemos y que uno de los elementos que nos hace falta, pues es el tiempo, ¿no? Como un recurso limitado. Sin embargo, él dice, ¿será solo tiempo o es más tema de recursos también? No, yo no lo veo por el lado de los recursos financieros. Mira que la experiencia que yo estoy viendo acá en Europa, la situación del emprendedor en Europa y en Latinoamérica es la misma. Acá estoy haciendo programas de aceleración apalancados por el gobierno de Madrid, precisamente para darle dinero a los empresarios porque la situación económica de Europa es muy difícil también, igual que en Latinoamérica. Pero lo que yo sí he enfrentado con las empresas que he trabajado es que todavía hay dinero en el mercado, hay mucho dinero en el mercado. Lo que falta es contar la historia y convencer a la gente de que yo soy capaz de hacerlo. Y les voy a poner este ejemplo. Ningún inversionista o ningún fondo de inversión le va a decir que no a un proyecto que esté muy bien sustentado. Si yo tengo buena perspectiva, si yo tengo, como estábamos hablando con Luis, un muy buen modelo de negocio, si tengo los socios adecuados, si tengo el segmento de mercado, si tengo las herramientas para ser sostenible, me van a decir que sí. Ya mi problema va a ser cumplir con mi propuesta de valor. Es más difícil cumplir que vender. Tengan siempre pensado eso en la mente. Si yo le vendo al cliente lo que el cliente necesita, el cliente me lo va a comprar. El problema muchas veces de la venta es que yo vendo lo que yo quiero que me compren, no vendo lo que ellos necesitan. Entonces, yo no te puedo vender a ti, David, lo que yo creo que tú necesitas. Yo tengo que venderte lo que tú me dices que necesitas. Y esa falta de comunicación entre empresario y cliente pasa también mucho en Latinoamérica. Nosotros como empresarios seguimos fabricando lo mismo porque es que así lo estoy haciendo desde hace 20 años. Pero no me he tomado la molestia de preguntarle al cliente, oiga, ¿qué cambio le haría a usted? Porque yo quiero vender lo que usted quiere. Si yo ofrezco lo que la gente quiere, al precio que lo necesita, con el modelo de negocio ganador y tengo todo en el sitio, muy difícilmente me dicen que no. Lo que necesito es saber cómo cumplo, que es más difícil. Luego, con eso en pie, el recurso llega. Económicamente hay mucha plata y hay mucha gente con dinero para invertir. Y no van a decir que no. El tiempo es otra cosa. El tiempo, manejar el tiempo no es solo cuestión de levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a las 10 de la noche, porque es que tampoco se trata de eso. Yo no voy a dejar de quitarle el tiempo a mi familia para metérselo a mi empresa. No voy a dejar de hacer deporte para estar en la empresa. Tengo que ser sabio en el tiempo, porque si no lo manejo disciplinadamente, en 2 años tengo un infarto. Entonces, ahí está la sabiduría del manejo. ¿Cuántas horas le voy a dedicar a eso? Entonces, ahí es que ser eficiente con el manejo del tiempo y no es dedicarle más tiempo, es dedicar el tiempo que se tiene que dedicar de manera eficiente. Ahí va otra cosa. ¿Cuál es el problema que tenemos los latinoamericanos? Que no confiamos. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo le digo a alguien, David, ayúdame con esto. Pero a los 5 minutos estoy, David, ¿ya lo hizo? ¿Sí lo terminó? Venga que yo se lo reviso, venga que yo lo hago, ven. Entonces, resulto delegando tareas que yo tengo que revisar, tengo que supervisar y al final resulto haciéndolas otra vez. Entonces, cuando yo delego, lo que hago es que me cargo de más actividades. Y eso es muy latinoamericano, ¿sí? Es el jefe que llega a la empresa a revisar qué están haciendo los demás, porque no confían que estén trabajando. Entonces ya es cultural. ¿Cómo manejo eso? Ya es un cambio cultural y de liderazgo. Pero esa es la clave del éxito, manejar el tiempo. Por el dinero yo les diría, no se preocupen, que existen los think tank y los shark tank y todo eso. Tengan todo en su sitio y la plata llega. Perfecto, Edwin. Muchas gracias. Edwin, si me permites, y Dime. por ahí soy Armando. Y saludos Dale, a mis hermano. compañeros por ahí, buenos amigos que veo que están conectados. Edwin, una pregunta. El primer paso tiene que ver con el establecimiento de una meta. ¿Cómo establecer una meta que no sea tan ambiciosa que se pueda uno perder desde este primer paso? Poniendo un ejemplo, ¿no? Pues yo puedo decir, quisiera crecer un 40, 45, 60, 20%. ¿Cómo estableces esa meta? Mira, parte esencial de la innovación es que no de la innovación solamente, del entendimiento es que es muy visceral, ¿sí? Es muy de instinto. Tú tienes que seguir el instinto, es lo primero. ¿Qué tanto quieres crecer? Y sigo con mis experiencias de clientes. Tengo un cliente que vende 6 millones de euros al año. Y yo le digo, ¿cuál es su meta de crecimiento? Y me dice, no quiero vender más de 6 millones de euros. Yo le digo, ¿pero por qué?
Dijo, porque es que si vendo más de 6 millones, ya me pasan a otro régimen de impuestos, entonces ya necesitaría 2 contadores y ya necesitaría tal, y yo no me quiero meter en esas cosas. Yo prefiero vender los 6 que estoy vendiendo y no lo quiero hacer nada. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque esa es su definición. Él quiere la innovación es para tener procesos más eficientes, para tener mejores maquinarias, para mejorar su producto, pero no quiere vender más. Y esa meta está totalmente clara y totalmente establecida. ¿Hasta dónde quiero vender? Hermano, mira dónde quieres estar en 5 años. ¿Qué tan grande es tu empresa? ¿Qué tanto pudieras delegar? A veces no podemos tragar más de lo que podemos masticar. ¿Tú quieres ver tu empresa como con aviones privados, con yates, con carros? Métete algo muy ambicioso. Pues si tú quieres seguir en el control, no quieres meter más gente y hasta dónde lo puedes manejar, la decisión es, perdón, absolutamente personal. Que tú crezcas y ahí es, y eso es desde el lado personal, digamos desde el lado administrativo, gerencial y de liderazgo. ¿Qué tanto puedes manejar como persona y qué tanto quieres ceder? Ahora desde la parte financiera, es la racionalización del recurso. Si yo estoy vendiendo, no sé, $500,000 mensuales y mi meta es vender 4,5 millones mensuales, pues hermano, va a tocar meterle mucha plata. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en innovación? Pero tiene que ser coherente. Yo no puedo decir, quiero crecer un 150%, pero no tengo plata para invertir. Entonces, el número te lo da tu experiencia en el mercado, qué tanto está creciendo el mercado, qué tanto quieres abarcar como líder, qué tanto quieres ver crecer tu empresa, cuántos empleados quieren tener. Para mí es un dolor de cabeza, y que soy sincero, como emprendedor, no como empresario, tener una empresa de más de 25 empleados, por ejemplo. Entonces, lo que yo pueda manejar con 25 para mí es perfecto, ese número es el mágico para mí, más no podría yo, porque me gusta estar en mi empresa, pero hay gente que pues, puede tener 200, 300. Entonces, eso sí es muy personal, muy de junta directiva y hay muchas cosas alrededor, pero no hay fórmula mágica. Es lo que te digo, duérmelo, piénsalo, qué siente tu estómago. Si te apasiona, persíguelo, si te preocupa, déjalo. Ahí es muy personal. Me encantó tu respuesta, gracias. Vale. Gracias, Edwin. Pues muchas gracias de verdad por la oportunidad de compartir este contenido tan interesante, Edwin. La verdad, siempre muy, muy interesante todo lo que he venido como siguiendo en tus talleres, en tus capacitaciones y demás. Y ha sido un gusto poderte tener por aquí en nuestro iTalks. Seguramente te estaremos invitando en algún próximo, en el segundo semestre del año. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de participar en este iTalks. ¿Hay manera de contactarte? Nos piden aquí dónde podemos contactar a Edwin. Si nos puedes compartir ahí en el chat tus datos para que la gente pueda contactarte directamente. Igualmente, a través de Innova Lab Academy, ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Somos el representante de Gimme Institute en México, del cual toda la información que ustedes requieran de cómo tener mayores competencias sobre temas de innovación. Estamos formando innovadores profesionales con una certificación global, que esto es muy importante. El pasado martes y miércoles tuvimos a bien certificar a varias personas, digamos la primera generación en México, que igual creo que algunos de ellos están aquí con nosotros y ya daremos al final un espacio para que nos compartan cómo fue el tema. Yanikelin, ¿quieres hablar? Te damos oportunidad para reactivar tu audio. Muchas gracias. Bueno, para mí ha sido muy enriquecedor poder estar en esta mañana. Yo coordino un programa del Estado en todo lo que tiene que ver con cultura de la innovación en la ciudad. Y una de las preguntas que tengo para el expositor es precisamente en esto de fortalecer el sistema de innovación en la ciudad de Cartagena. Yo le hablo de Colombia. ¿Cuál es ese rol
pero digamos con acciones específicas para poder crear esa conexión, academia, el sector productivo, las entidades territoriales, porque a veces se queda como en el papel, pero de experiencias que ustedes hayan tenido, ¿cuáles han sido esas acciones muy puntuales y contundentes que ayuden a crear un diálogo entre estos actores del ecosistema de innovación? Porque es lo que busco desde mi rol como funcionaria pública. Mira que no es tan difícil en el tema de procesos, porque todo se trata de tener actividades puntuales, seguirlas, o sea, si lo enmarcamos dentro del proceso, cuando hablamos de distritos de innovación, hay unas tareas específicas y unas actividades específicas y un cronograma que se debe cumplir. Hoy vamos a tener un conversatorio con la Universidad del Norte, la Universidad de Bolívar, con, no sé, con Ecopetrol, y vamos a llegar a este acuerdo, y esta es la agenda, y esta persona es la encargada. Entonces, digamos que en materia de procesos, siempre lo claro es tener una fecha y un entregable. Si no tenemos fechas y entregables, las cosas no se hacen. Y no solo a nivel público, a nivel personal también. Si yo le digo a David y a Luis en este momento, David, Luis, en estos días hablamos para el proyecto. Listo, Edwin, en estos días hablamos. Les apuesto que pasan 2 meses y no hablamos, porque todos estamos ocupados. Pero si hoy les digo, David, Luis, nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, hablamos de eso y en la reunión del lunes nos ponemos entregables y nos ponemos metas, las cosas se van cumpliendo. Entonces hay que tener una agenda organizada pensando precisamente lo que hablamos de tiempo. Eso digamos que en la manera, en la parte académica de cómo funciona un ecosistema de innovación. Disciplina. Piensen en esto primero, y Yailini y todos los que están acá. Definición de cultura. La cultura es lo que la gente hace cuando el jefe no está. Eso es cultura. Piensen en su familia. La cultura de su familia es lo que su familia hace cuando usted no está. La cultura de su empresa es lo que sus empleados hacen cuando usted no está. Si yo soy el empleado, la cultura es lo que yo hago cuando mi jefe no está. Eso es cultura. Para crear cultura, ¿cómo se crea la cultura? Primero parte de una norma. Yo pongo la norma. David y Luis, nos vemos todos los lunes a las 8 de la mañana. El viernes por la tarde les mando un correo. David, Luis, no se lo olviden que el lunes nos vemos a las 8 de la mañana. Los primeros 4 viernes debo mandar el correo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una norma y un cumplimiento. El 5.º viernes yo ya no mando correo. Ya se vuelve costumbre que nos veamos a las 8 de la mañana. Cuando Armando y Federico y Ricardo ven que Edwin, David y Luis se reúnen todos los lunes a las 8 de la mañana y ya no hay que darles indicaciones, ni hay que invitarlos a la reunión, sino que ellos entran, es porque se volvió cultural. Entonces, hay norma, costumbre, cultura. Eso se sigue en cualquier proceso y en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier entorno social para crear la cultura. Pero, Yailin, lo mismo que dije el equipo de fútbol. Si los interesados en formar el ecosistema no lo quieren hacer, por más normas que tengan, no va a suceder. El rector de la universidad debe estar apasionado, el alcalde tiene que apasionarse, el líder de recursos humanos de las empresas tiene que estar apasionado. Luego, el segundo componente clave para que un ecosistema funcione es que los integrantes del ecosistema quieren que funcione. Si no, pues no va a funcionar. Entonces, todo se trata de intereses, de motivaciones y de pasiones. Y voy parecido a lo que Armando me decía. ¿Qué tanto debo crecer y qué tanto quiero hacer? ¿Qué tanto me apasiona? Y la pasión es el motivador, el motivante y el detonador. Entonces tengo que tener un discurso apasionado que motive, que entusiasme y que comprometa. Y tiene que ir acompañado de la disciplina. No es, digamos, yo siempre digo lo mismo, no es difícil, pero tiene que estructurarse y tiene que manejarse. Y hay muchos ejemplos de ecosistemas que funcionan. Lo que te digo, yo he visto a David Fernández trabajar con David Tesón en Colombia y el ecosistema que están haciendo Colombia-México empieza a funcionar, pero porque son actividades puntuales, porque son reuniones semanales, porque son agendas compartidas, etcétera, etcétera. Entonces de ahí se forman. ¿Pero por qué? Porque los dos lo quieren hacer. Si no quisieran hacerlo, no tendríamos cómo hacerlo. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Gracias, Edwin. Pues estamos ya finalizando la hora de Light Talks. Creo que hay muchísimos más detalles que conversar, pero pues aprovecho la oportunidad, Edwin, en nombre de Innova Lab Academy, Shark Academy, por parte de Luis Arandia, que es nuestro coanfitrión,
darte las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero contar con tu valiosa participación en próximos iTalks. Edwin, muchísimas gracias. Claro que sí, solo me invitas y ahí estoy. Excelente, muchas gracias. Y a Vale. todos, nuevamente, gracias por haber participado en este iTalks. Los esperamos en nuestro próximo iTalks el 12 de abril con el tema de innovación y diseño de experiencias centradas en los entornos digitales o entornos del cliente. El próximo 5, como inician la Semana Santa, pues les estaremos dando a todos la oportunidad que disfruten sus vacaciones y estaremos volviendo o regresando a nuestros iTalks el próximo miércoles 12 de abril. Muchas gracias a todos por su participación y los invitamos a quedarse un poco más. Creo que aquí hay 2 o 3 personas que me gustaría ya que compartieran su experiencia de cómo fue la certificación como profesional en innovación. Así es que muchas gracias a todos y los esperamos próximo miércoles 9 de la mañana. Quienes puedan quedarse, podemos seguir en este espacio. Muchas gracias a todos.